Hoy quiero hablarte de cómo veo yo la fluidez, porque todos los estudiantes de español quieren hablar fluido, quieren comunicarse bien, sin traducir en la cabeza, sin pausas, sin pensar mucho. Entonces te voy a dar mi opinión como profesora de español. Para mí lo importante, hablar con fluidez no significa hablar rápido, para nada. Para nada. Es verdad que el español es una lengua muy rápida, pero tú no tienes por qué hablar rápido, yo tampoco. Por otro lado, la fluidez tiene que ver con la comunicación. Lo que queremos es comunicarnos. No tiene que ver con la velocidad y no tiene que ver con el nivel, porque cada nivel tiene su nivel de fluidez. Es posible en un nivel básico, tú eres muy fluido, pero solamente en ese nivel. Y no está mal, porque la fluidez no se alcanza de 0 a 100. Tienes que pasar por esos niveles y por esos niveles de fluidez. Como tiene que ver con comunicarse, puedes entender que es casi imposible ser fluido si no sales y si no hablas con otras personas. Es muy raro intentar aprender español en una cueva con Duolingo, con apps, solo tú, sin comunicarte y después pretender ser fluido en español. Eso es una locura en cualquier idioma. Para tener fluidez tienes que aprender a comunicarte. Mira, aquí tienes dos ejemplos. Aquí tienes dos coches. Estos son dos coches. El coche de la izquierda es un coche imperfecto y el coche de la derecha es un coche maravilloso, totalmente perfecto. Pero lo importante es que entiendas que los dos sirven para lo mismo. Son dos juguetes. A mí me parece más interesante el coche de la izquierda, porque es un coche imperfecto creado con la creatividad. Y la creatividad es muy importante para comunicarse y para tener fluidez. Para mí, la fluidez es la habilidad de escapar. Si no sabes decir una cosa, porque seguro que hay muchas cosas que no sabes decir en español, si hay una palabra que no sabes decir o algo, una estructura que no conoces o una palabra que no conoces o una conjugación que se te olvida, lo importante es escapar. Ten la habilidad de decirlo de otra forma. Por ejemplo, imagínate que yo no recuerdo cómo se dice la palabra grifo en español. Pues tengo dos opciones. O ayer estaba en la cocina y yo abrí un momento, esa es una forma. No conoces la palabra, estás hablando ahí, ¡pum!, pausa. E intentas buscar la palabra, la buscas en inglés o en tu idioma y te quedas en pausa. O otra opción es, ayer estaba en la cocina y quería abrir esa cosa que hay en la cocina donde sale el agua, normalmente es de metal. Bueno, pues ayer abrí esa cosa y cogí un poquito de agua. Esa es la idea. La idea es que uses el español para resolver tus problemas con el español. Para mí es la clave absoluta. Si consigues hacer eso, solucionar tus problemas de español usando el español, para mí es fluidez. Me encanta. Es lo mejor que puedes hacer. Porque no solo vas a entrenar tu habilidad para explicar cosas, sino que además no vas a parar tu discurso. Así que ya ves que lo que necesitas desde el primer momento, desde el primer nivel, es usar todos los recursos que tienes en español. Y uno de los mejores
es aprender a definir. Es una cosa que sirve para tener agua. Es una cosa que está en la cocina y en el baño. Es una cosa que es de metal. Es una cosa que... ¿Entiendes la idea, no? Tu habilidad de definir te va a ayudar muchísimo a no pararte. La lengua es creatividad. Puedes definir la palabra, puedes hacer mímica. Sí, esa cosa de metal en la cocina que puedes abrir así. Mímica, muy importante. Puedes inventar palabras, está muy bien inventar palabras. No sé cómo se dice en español, pero voy a usar mi intuición. No está mal porque muchas veces funciona. Y sobre todo, como he dicho antes, aprende desde el principio con las herramientas que tienes en español, aunque son herramientas pequeñas, desde el principio a definir y a explicar las cosas. El color, el material, para qué sirve. Es así como yo veo la fluidez y así un poquito como también la valoramos los profesores de español. La habilidad de no hablar rápido, pero no pararte y usar el español para tus problemas con el español.